buenos días. Muchas gracias por estar aquí en la segunda capacitación del programa Evolución 2022 que organizamos desde ADEPA con el apoyo del Meta Journalism Project. Muchas gracias a Julieta Llama y a Franco Picato de Meta y a todos los que componen la Comisión de Capacitación Multiplataforma de ADEPA, especialmente a su presidente Carlos Jornet, por fomentar estos eventos que permiten una mayor evolución y sustentabilidad en los medios y en los periodistas. Muchas gracias también a Clara Grau y a Andrés de Alessandro, director ejecutivo de ADEPA. Bueno, mientras que se van conectando más de los 800 inscriptos que tenemos para esta sesión, les comento cómo está estructurada la sesión de hoy. Vemos también entre todos los inscriptos que van a participar mucha gente de Chile y de Colombia, así que le damos nuestro agradecimiento también a la gente de AMP de Chile y AMI de Colombia, así como vimos que también hay mucha gente del resto de Latinoamérica. Así que a todos muy bienvenidos. La sesión de hoy es la segunda, con Alba Mora Roca, que es productora ejecutiva de Al Jazeera en español, que va a cerrar la clase que comenzó el miércoles último de abril, que como saben está enfocado en periodismo viral a través de contenido audiovisual. Bueno, como recuerdan, la sesión anterior giró alrededor de la producción y edición de contenidos audiovisuales, por supuesto desde la perspectiva de Al Jazeera, que es un medio nativo en redes sociales que se enfoca en temas relevantes con sentido social. Y para los que no pudieron atenderla o quieren revisarla, saben que siempre subimos la clase en al sitio de ADEPA, así que allí la pueden encontrar. Está tanto la clase en YouTube como la presentación de Alba. En esta sesión, Alba va a compartir todos sus conocimientos y sus experiencias en la parte de distribución, engagement y social care. Por supuesto también desde el punto de vista de Al Jazeera, en el que el centro, o sea, el foco es la audiencia. Para que tengan un poco de referencia, va a estar estructurada en 3 partes o 4, y en cada una de las partes ella va a detenerse para que yo le pueda hacer las preguntas que ustedes pueden compartir a través del Q&A o a través del chat. Y estos temas van a ser, en primer lugar, cómo leer y diferenciar trends. En segundo, las técnicas y herramientas para el monitoreo de medios y la escucha del picheo. También las técnicas para curar contenido a través de métodos de publicista y para optimizar el guión para monetización. También hablará sobre el arte del hashtag y de la metadata, y vamos a finalizar con algunas consideraciones acerca de los derechos de autor y tips sobre el uso del User-Generated Content. Como ustedes saben, los que participaron la vez anterior, quedaron algunas preguntas pendientes, así que estos primeros 10 minutos Alba va a contestar esas preguntas para pasar a estos temas de la segunda sesión que les acabo de contar. Y antes de terminar, más o menos una media hora antes de terminar, vamos a tener un caso local que va a estar Magalí Suárez, que es la gerenta de contenidos del Litoral de Santa Fe, que va a explicar en 10 minutos, nos va a compartir la experiencia del diario, que tuvo que encarar el hecho de contar historias de generación de contenidos audiovisuales, tanto para unificar los criterios dentro del grupo, o sea, de las distintas plataformas, como sobre todo para atraer audiencia joven que se les estaba yendo porque cada vez la audiencia joven leía menos. Así que bueno, una vez que Magalí haga la presentación, habrá entonces un diálogo entre todos ustedes, a través mío con sus preguntas, Alba y Magalí para respondérselas. Y Alba, no sé si estás aquí para darte la bienvenida, no sé si me olvidé de algo, lo puedes sumar, y por supuesto, muchísimas gracias por estar acá. Sabés que para nosotros sos una referente en este tema, siempre te convocamos porque
nada, no solamente admiramos tu trabajo, sino que la forma en que lo podés compartir, esos tips y esos secretos para poder tener tanto éxito como están teniendo ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, Inés, y muchas gracias a Depa, Meta, todo el programa. La verdad que es un honor estar aquí. Y muchas gracias también a todas y todos los que estáis en la llamada. Eh, Voy a tratar de que esto sea útil para ustedes y de hecho siempre empiezo con una, como con un disclaimer. Voy a compartir mi pantalla. Con un disclaimer que es, yo les voy a compartir, digamos, las mejores, o sea, mis aprendizajes desde mi trinchera. Y quiero ser muy clara con que aquí hay personas de muchos medios, por lo tanto, de muchas trincheras distintas. Cada medio tiene una naturaleza muy particular, sirve a una audiencia distinta. Entonces, quiero como poner foco en eso porque yo voy a compartir lo que desde mi trinchera funciona y desde mi trinchera tiene sentido y ojalá puedan tomar lo que les sirva y lo que no, pues simplemente no hagan caso, no tiene más. Así que, bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Alba, ¿crees que hagamos las preguntas de la sesión anterior? Correcto, perdón. Sí, ya Genial. puse Bueno, el no, turbo. pero quedaron 5 preguntas nada más, Ah, o 6. eh. A ver, Virginia Pérez y Boris Weimar Miguel Ríos preguntaban qué apps recomiendas para la edición de videos, especialmente para optimizar el tiempo de quien está atrás de la producción del contenido para redes. Cierto. Esa pregunta, miren, yo pienso que la mejor app, el mejor software para editar video en estos momentos, tanto sea video digital, es el Adobe Premiere Pro. Si tienen capacidad para tener acceso a este software, todo el paquete de Adobe es el estándar de la industria y es el que mejor funciona. Si no tuvieran acceso al Adobe Premiere Pro, desde mi punto de vista, si su foco es redes sociales, yo experimentaría con la aplicación, o sea, nativamente, editar el vídeo nativamente en la app. Me refiero a la función de Reels de editar en Instagram y a la función de TikTok de editar videos también. Creo que ahí les ofrece como todas una serie de funciones, desde filtros, transiciones, efectos de audio, que son muy interesantes para, sobre todo, innovar y experimentar con el lenguaje audiovisual de las redes sociales. Ese es mi consejo. Esas son gratuitas para los que no tengan acceso a Premiere. Perfecto. ¿Cuántas stories son recomendadas en YouTube por día? Sí, las stories de YouTube duran 7 días en la plataforma, es decir, no desaparecen a las 24 horas, con lo cual, desde mi punto de vista, no es recomendable subir cada día, sino más bien una a la semana como mínimo, quizás 2 si tienen mucho contenido a compartir, pero yo diría que un set de historias a la semana es más que suficiente. Perfecto. Victoria Curti preguntó, ¿no es recomendable utilizar las stories de Instagram para aumentar el alcance de una publicación del feed, para que no se pierda en un inicio que se rige bajo un algoritmo? Sí, totalmente sí. De hecho, las stories son como un gran atajo del algoritmo. A veces nuestra página, por razones algorítmicas, no tiene la visibilidad o el reach que quisiéramos. Y totalmente, o sea, poner stories es una manera de saltarse esa cola. Incluso yo añadiría que está bueno usar las stories para repushear contenido viejo. Es decir, de repente si se vuelve en tendencia una conversación de un tema que hicieron ya ustedes un video, quizás era un video como un explainer que daba todo el contexto, por ejemplo, sobre, no sé, quién es Petro o la trayectoria de Putin. Y por algún motivo Putin vuelve a estar trendeando en la actualidad, lo que pueden hacer es ir a su cuenta de Instagram y compartir en stories un vídeo que lo publicaron quizás hace meses.
de manera que vas a redireccionar audiencia a ese vídeo, de alguna forma lo vas a reciclar. Perfecto, impecable. Bueno, otros dicen, muchas gracias por tu presentación, que fue muy clara. Y dicen, entiendo que no podemos presentar todas las noticias en reel o video. ¿Cómo elegir o privilegiar un tema? ¿Intuición, prueba y error? A ver, yo creo que la clave de esto es entender que no todas las historias de actualidad, no todas las noticias son video o se pueden contar en video. Es decir, hay noticias que no son visuales, cero visuales, y que por lo tanto contarlas en video es más difícil que no las historias que son muy visuales. Entonces, yo creo que uno de los primeros criterios a considerar es, bueno, es una historia visual, y cuando digo si es una historia visual me refiero a, hay video, hay buen video, y si es algo como cinemático, es decir, si hay emoción, ¿no? Historias que, por ejemplo, tienen que ver con, por ejemplo, blanqueo de capitales, corrupción, claro, es difícil de visibilizar y de contar en video. Entonces, esas historias pues son más difíciles y yo intentaría no contarlas en video. Ah, perfecto. Y nos quedan las últimas dos. Dice, el formato de video corto multiplataforma, Reels, TikTok, Shorts, etcétera, es una de las tendencias del momento. Entonces, ¿puede crearse un solo video corto y compartirlo en todas las plataformas sin modificación? ¿O es recomendable dedicarle un video corto exclusivo a cada plataforma? A ver, yo creo que en un mundo ideal donde las redacciones tuviéramos recursos ilimitados, haríamos vídeos, contenido en general específico para cada plataforma para que realmente tuviera en el ADN de esa historia, digamos, y se luzca full. Eso sería lo ideal. Pero todas sabemos que eso no es así, o sea, de que esta no es nuestra realidad. Entonces, en el caso de los vídeos cortos en vertical, en AJ los colgamos en distintas plataformas. De hecho, el formato Shorts de YouTube, el formato Reels en Instagram y el formato TikTok son compatibles. Claro. En términos de duración. Hay algunas distinciones, pero se puede hacer que encajen todas. Entonces ahí también es una cuestión estratégica de uso de recursos. Ok. Y bueno, y la última es un participante que dice que notan que en su medio ven los reels solamente por 6 segundos y luego no dejan de verlos. Los videos lo ven solo 6 segundos. ¿Cómo pueden hacer para que los vean completos? Ok, esa es una de las preguntas del millón. O sea, si hubiera una respuesta fácil a esta pregunta, pues creo que nadie estaría aquí, sino estaríamos en un lugar mucho más privilegiado. Entonces, esa es una de las preguntas que voy a intentar responder en la sesión de hoy. Ok. Es decir, la sesión de hoy vamos a abordar técnicas para justamente distribuir y optimizar nuestro contenido para que llegue de una forma efectiva a nuestra audiencia en redes sociales. Ok, perfecto. Entonces yo voy a apagar mi cámara y solamente lo voy a encender cuando voy juntando las preguntas de todos los participantes y a medida que vaya cortando cada tema, vos me avisás y yo te las hago. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Gracias, Okay. Alba. Vamos, pues. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se ve perfecto. ¿Verdad? Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok, el título de la sesión de hoy, distribución, engagement y social care, ¿no? Entonces, como decía, voy a partir siempre desde mi trinchera, que ¿cuál es? ¿Qué es lo que hacemos en AJ Plus? Que es poner la audiencia en el centro, enfocarnos exclusivamente en redes sociales, es decir, AJ Plus no tiene una página web a la que tengamos que dirigir tráfico, y además yo estoy en un medio que no es comercial, es decir, no tenemos una necesidad de monetizar. Con lo cual eso cambia la ecuación en muchos sentidos, pero sí
que les puedo decir que nos podemos enfocar en lo que es la audiencia y en las redes sociales, ¿no? Entonces, ese es realmente el foco, y el vídeo digital, porque es un medio 100% audiovisual. Entonces, esos son los contenidos de la sesión de hoy. Inés ya los habló, entonces no me voy a detener mucho aquí. Y voy a empezar con una pregunta, y por favor, si la pueden responder en el chat, o si alguien quiere prender el micro, es muy bienvenido también. ¿Cuál es la métrica más relevante, desde su punto de vista, obviamente, para el vídeo nativo en redes sociales? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la métrica que ustedes más se fijan? Estoy abriendo el chat a ver si veo. Sí, y yo creo, acá, las visualizaciones, tiempo de visualización, views, compartir, yo te las voy leyendo. Engagement, engagement ratio, comentarios positivos, compartidos, alcance, ahí van tan rápido, y números de reproducciones, views, retención del público, visualización y alcance, views, porcentaje de reproducción. Muy bien. Tiempo de visualización, reproducciones. Son 3 básicamente, ¿no? Reproducción, views. Sí, y engagement. Y aquí en el engagement, y me refiero al engagement rate, al ratio de engagement. Para mí, el engagement rate tiene una especial importancia, sobre todo en la economía de la atención en la que estamos, ¿no? En realidad, todos estamos compitiendo por la atención de la audiencia, todos los medios. Y no solo los medios, las plataformas, y no solo las sociales, sino Netflix, Amazon Prime, Apple TV, todo eso. Al final, lo que te da el engagement rate es que, independientemente del tamaño de tu organización, te puedes comparar con organizaciones más grandes, más chicas y tal, y el engagement ratio, el engagement rate te da un sentido de qué tanto tu audiencia está conectando con tu contenido. Y para mí esto es muy importante, sobre todo porque te da una idea de si tu estrategia de contenido se alinea con el interés del usuario o de las personas que te siguen, ¿no? A más engagement, más visibilidad de tu contenido. Esto creo que es una afirmación que se puede hacer en todos los algoritmos de las redes sociales. Entonces, desde mi punto de vista, necesitas comprender muy bien qué es y cómo funciona el engagement. Y cuando hablo de engagement también estoy, claro, necesariamente hablando de cómo funciona el algoritmo de cada una de estas redes sociales. No sé si en el chat me pueden poner cómo funciona el engagement, cómo se calcula el engagement. Hay muchas tecnicalidades, pero hay unos aspectos que son claves en la medición del engagement. Estoy leyendo en el chat. ¿Qué mide el engagement? Estoy leyendo tiempo de visualización, pero creo que esta es una respuesta antigua. Sí, es anterior. Sí. Ahí Valeria Ordóñez. Toma en cuenta los comentarios compartidos, likes o reacciones. Interacciones divididas por el alcance de la pieza. Correcto, Tomás. Interacciones divididas por el alcance de la pieza. Entonces, las interacciones, ¿qué son? Las interacciones son likes, comentarios, es un nivel mucho más profundo porque digamos que alguien se toma el tiempo de comentar tu contenido, y ya el nivel más profundo de engagement, desde mi punto de vista, se pelea entre el comentario y el compartido. ¿Por qué compartimos una pieza? Pues generalmente la compartimos porque de alguna forma o estamos muy a favor o estamos muy en contra, o de alguna forma nos representa, y por lo tanto tenemos la necesidad de transmitirla y compartirla. Esos son como los 3 grandes vectores que definen
el engagement. ¿Y por qué para mí es tan importante el engagement? Y es que nuestros contenidos periodísticos ya no están en un ecosistema en que hay un emisor y un receptor y el resto es una especie de vacío, sino que todavía estamos en la web 2, vamos hacia la web 3, pero todavía estamos en la web 2, que es una web participativa. Es una web donde las redes sociales, sobre todo, han hecho una capacidad, digamos, de otorgar una capacidad activa a la audiencia, al receptor, de ser emisor también. Entonces, vivimos en un ecosistema. Entonces, toda esa manera de interactuar todos estos factores es esencial. Y entonces tenemos que entender muy bien dónde estamos ubicados en este ecosistema. Porque esta autoridad que tenían otras generaciones de periodistas, ya no la tenemos, ya no somos los gatekeepers totales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender cómo leer y diferenciar los trends. ¿A qué me refiero con los trends? Las tendencias. ¿A qué me refiero con tendencias? No estoy hablando de moda, de fashion, no. Estoy hablando de las conversaciones online. ¿Qué son las conversaciones online? Son las conversaciones en redes sociales que tiene la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Muchos de ustedes quizás se dirigen a una audiencia argentina, otros a una audiencia chilena, son audiencias distintas que tienen conversaciones distintas. A veces hay conversaciones globales que traspasan las fronteras, y es muy importante detectar esas conversaciones porque los medios ya no decidimos unilateralmente lo que es importante que la gente debe de saber. De hecho, somos un actor más en ese ecosistema. Entonces, en AJ tenemos especial consideración de, bueno, hay esta conversación online, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos contribuir para que esta conversación sea más informada, con más contexto y con más herramientas, justamente para ayudar a nuestra audiencia a navegar la actualidad y el mundo? Y en ese esfuerzo de leer los trends, hay para mí dos grandes diferencias. Uno es lo que es trendy y lo otro es lo que es trending. ¿Cómo lo podríamos definir? Veo que alguien levantó la mano, no sé si es para responder a esa pregunta en específico. ¿Lo quieres probar, Gonzalo? Lo que pasa es que me parece que no, levantó la mano en el momento en que habías hecho la primera pregunta. Ah, ok. Sino Bueno, que por el chat cuente. ok. Trendy y trending. Ok, voy a ir al grano. Las historias trendy son literal los trending topics. Son temas que se ponen en tendencia, mucha gente hablando de lo mismo, y los trending topics pueden durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, una tarde, un día. Eso es trendy. No, perdón, eso es trending. Eso es trending. Ya les estoy haciendo lío. Eso es trending. Ahora, ¿cuáles son los temas trendy? Esas son tendencias que duran mucho más en el tiempo. ¿Vale? Y les traigo 2 ejemplos. Por ejemplo, cuando Rihanna anuncia su embarazo, publica estas fotos, automáticamente trending topic Rihanna, baby bump, Eso es una historia, digamos, de ciclo corto, ¿no? Se hace trending. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, trends que están habiendo o han habido en el último año y en la actualidad? Pues, por ejemplo, todo el movimiento del body positive, ¿no? De valorar los cuerpos no
normados, ¿no? De no solo valorar, sino reivindicar. O, por ejemplo, lo que es el movimiento de sostenibilidad, temas de sostenibilidad, de ecología, de cómo tener un consumo que no genere tanta basura, temas de salud mental. Esos son trends. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque a la hora de evaluar en qué temas nos metemos a producir vídeos, es muy importante identificar lo siguiente. ¿Cómo conecta mi historia con la conversación social que ya existe en las redes sociales? ¿Qué hace? ¿La replica? ¿La hace avanzar? ¿La contraargumenta? ¿Le da contexto? ¿Le da análisis? ¿O me doy cuenta de que es una conversación de que no existe en redes sociales y que nosotros como medio la estamos poniendo en agenda? Eso también es una opción. No estoy diciendo que no sea una opción. Nada más estoy diciendo aquí que, ojo, ya no tenemos el monopolio de los temas. Tenemos que ser muy conscientes y estar muy sensibles en las conversaciones y los temas que ya están y muy estratégicas en cómo aportar y conectar con estas audiencias. Entonces, como editora, como editor de un medio, pregúntate, ¿por qué alguien compartiría tu historia? Engagement. ¿Por qué motivo alguien comentaría el contenido? ¿Estás dando pie a una conversación? ¿O te estás colocando en una especie de pedestal del periodista tradicional que tiene toda la verdad y el experto que te explica cómo son las cosas y no hay un espacio para comentar? ¿Por qué alguien debería seguir viendo tu vídeo hasta el final? Esa es también la pregunta del millón, ¿no? ¿Estás guardando información para el final? ¿Hay algún tipo de revelación? Eso creo que son preguntas muy relevantes a la hora de pensar en la distribución de tu contenido. Y sé muy bien que no estamos hablando nada más de distribución, sino de concepción y desarrollo de la historia, ¿no? De cómo nos planteamos las historias como medio. Entonces, y esto es más bien un tip o una buena práctica que hacemos en AJ Plus, que es constantemente cuando publicamos contenido, ya sea un hilo, un reel, un video largo en YouTube, todos los formatos, un carrusel, constantemente estamos preguntando a la audiencia, ¿qué te parece? ¿Nos olvidamos algo? ¿Cómo crees que tal tema va a evolucionar? ¿Cuál es tu tal cosa favorita? ¿Cuál es tu mayor aprendizaje sobre tal? ¿Estás de acuerdo? Etcétera, etcétera. Y ahí estamos animando, dando pie a la audiencia a participar. No como seguidores de dar like, sino como pares que conversan sobre un tema que es de interés de una comunidad, ¿no? Y de ahí surgen también muchos temas que luego hacemos de historias. Y voy a hacer una pausa aquí porque este es el fin de este bloque. Entonces, si hay preguntas, ahora es el momento sobre los temas que hemos tratado hasta ahora. A ver, había una, pero me parece que tiene que ver, que quedó pendiente de las preguntas anteriores y la hizo un asistente de esta, que dice, ¿cuáles son los KPIs recomendables para medir Reels que no muestren retención ni público nuevo alcanzado en Creator? Me parece que es en función a lo que veníamos hablando de recién. Sí. Sí, no, preferiría centrarme en lo que acabo En lo que de estamos para hablando no ahora, ¿verdad? dispersar, Cualquier cosa sí. después lo dejamos para el final. Sí, sobre el tema de los trends. Sí, exactamente. Dice, por ejemplo, coronavirus sería trendy o Ucrania también puede ser trendy. Sí. O puede ser que algo trending se convierta en trendy después. Sí, sí puede ser. Sí puede ser, totalmente. De hecho, sí. O sea, Ucrania, por ejemplo, ¿no? O sea, parecía que iba a ser un conflicto, una guerra súper rápida y tal, y yo diría que se está
alargando de tal forma que es que ya, o sea, muchos medios nos lo estamos planteando incluso como una sección, ¿no? O una conversación que es permanente. Entonces, sí, a ver, hay trending topics que claramente identificas que son pasajeros y hay otros que van a ir evolucionando, quizás no con las mismas palabras clave, pero que sí conectan con un tema de fondo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de Black Lives Matter, ¿no? El tema en Estados Unidos de los afroamericanos, pero también de la brutalidad policial, ¿no? Que existe estructuralmente allá, ¿no? Es un tema que creo que empezó en un punto en el tiempo, ni siquiera el año pasado, sino antes, con algunos casos concretos que luego, con la repetición, se volvieron en un trend, en una conversación que incluso se volvió global, ¿no? Donde muchos países empezamos a revisar nuestras propias prácticas de represión policial y el tema del racismo estructural, ¿no? Entonces sí, no son fronteras impermeables, a veces cambian. Acá Nicolás Ríos Ailón dice que para ser trendy necesariamente hubo un momento trending. Y después Emily Grassi dice, el juicio de Johnny Depp y Amber sería trendy. Hoy en día, en vez de hablar solo del juicio, ya se analiza la espectacularización del mismo. Es decir, no se habla solo del tema, sino de cómo se trata. Sí, o sea, el juicio de Amber y Johnny Depp yo creo que está en una especie de cosa media, porque sabemos que creo que este viernes acaba el juicio, um, o al menos las apariciones ante el juez. Entonces, sabemos que tenía una duración limitada en el tiempo. Lo que pasa es que creo que es un tema que empezó siendo trending, pero que ya todos preveíamos que iba a durar mucho, porque ya se sabía que iba a ser largo. Y yo luego creo que ha conectado con conversaciones que son trends, que están como circulando por abajo, que es el tema de las relaciones tóxicas, del Me Too, ¿no? Es como una especie de evolución de todo el movimiento del Me Too. Y entonces como que conecta con temas de fondo que son más de larga duración. Y yo lo que pensaría en el caso de Johnny Depp y Amber Heard es, bueno, todo el mundo estamos interesados, todos nos pica la curiosidad el tema del juicio y tal, pero ¿cuáles son las conversaciones de fondo que están ocurriendo aquí? ¿Cuál es el tema que es como la espina dorsal que la audiencia se conecta? Y de ahí buscar qué temas como medio podemos aportar. No Sí, necesariamente en el chisme, pero justamente en como la reflexión, ¿no? De las conversaciones. claro, ahí Emily dice a tu explicación de lo de Johnny Depp, claro, sería como un disparador para la conversación. Correcto, Pero Emily, tal cual. hay otra persona que no le termina de quedar claro si el Sí. trending es la denominación de los temas que ganan visualización o espacio en las redes durante un tiempo, y trendy son los temas de moda, entre comillas, que se instalan para determinadas comunidades. O sea, por ejemplo, trending sería, yo ayer me fijé en Argentina, ¿no? ¿Cuáles eran los temas trending? Los que estaban en tendencia ayer. Ayer, 25 de mayo, era tema, las palabras clave en patria, locro, pastelito, ¿no? Era como una festividad nacional, ¿no? Exacto, Eso sabes que 25 de dura mayo. ese día, ¿no? Y ahí pues sí, claro, puede haber la historia del diario cortita del día, incluso lo pueden planificar con tiempo porque ya sabes que ese día va a trendear eh, el, el, Día Nacional, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. Eso es importante lo que estás mencionando. Se puede armar un calendario claro, de planificar. anticipado con las cosas que sabes que ya sabes que van a ser Eso trendy. es trending, claramente es trending. Y los trends son mucho más largos en el tiempo. ¿Vale? Ok, Son conversaciones más permanentes. ahí te agradecen la respuesta. Y también dice Andrea de Curnex, dice, no todas las comunicaciones son lo mismo y no todos los medios generan una relación fuerte con la comunidad por diversas cosas. El hecho de interactuar con la comunidad para que aporten valor a las publicaciones, para generar, entre otras cosas, engagement,
al no recibir comentarios y quedar la publicación vacía por respuesta de los usuarios que tanto afecta a la visual de la comunidad, ¿podemos decir que solo conviene hacer las consultas sobre temas únicamente trend o trending, no tanto en otros temas? No sé si quedó claro la pregunta. Mm, A ver, lo que entiendo es si siempre vale la pena preguntar a la audiencia Claro, o no. O sea, de si eso depende de si es trending o no, trendy o trending. Sé que es lioso porque es en inglés, es un poco rollo, perdón, pero sí, realmente en español es más complicado aún. Entonces, a ver, hay noticias que decir qué opinas, por ejemplo, de mm. un ataque, no conecta muy bien, ¿no? Entonces, Claro, y esto, hay discúlpame que te interrumpa, Alba, pero después hay otra chica de Chile, Eva Márquez, que dice cómo se puede aportar desde la web de un diario local en Chile un trend, por ejemplo, como el tiroteo de Texas, que es exacto lo que tú estás hablando ahora. Que un claro, tema de otro lugar, nada que ver. sí, 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 sí. ¿Cómo se puede aportar? Claro, es que, a ver, yo diría, si estás en un país donde es un tema que, digamos, que te toca cerca, donde hay, digamos, un factor universal, es más fácil. Por ejemplo, en AJ Plus Español nos dirigimos principalmente a una audiencia mexicana. La comunidad donde hubo el tiroteo en Texas es principalmente mexicana. Y México también tiene un problema con las armas, entonces ahí la conversación de las armas la puedes trenzar de tal manera que conecte con tu comunidad. En el caso de Chile, no sabría decir. Yo, por ejemplo, uno de los temas que vi ayer en esa conversación, no sé si vieron las declaraciones de ese entrenador de la NBA, que estaba muy harto, que hizo como una rueda de prensa, se levantó y se fue, y de hecho es un activista del tema. Mencionaba cómo el Senado tiene secuestrado a, digamos, a los votos para regular el tema de las armas, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, a mí me pareció interesante, por ejemplo, una pieza explicando, lo pensé, de hecho, pensé, ahí hay oportunidad para una pieza para explicar eso. ¿Por qué si según este señor, el 90% de los americanos están a favor de regular las armas, por qué 50 senadores pueden bloquear eso, ¿no? Y explicar cómo funciona el sistema político en Estados Unidos. Es una posible pieza. O quiénes son estos senadores y quién los financia. No sé. Estoy Sí, buscando como ángulos claro. tangenciales. Sí, sí, y uniendo lo que tú dices con lo que se sigue conversando en el chat, acá dice, explicas por qué es tendencia y los relaciones con temas similares con tu localidad y las reacciones, en ese caso de autoridades o líderes de opinión. O sea, lo que tú estás de alguna manera explicando es que profundizas un poco en el lugar donde necesitas que haga eco, digamos, que genere engagement, ¿verdad? Totalmente. Si les Bueno, parece, sigo con sí, la... sí, eso te iba a decir, así no, Bien. porque es mucho el contenido que tenemos que dar y si no, no se nos va a correr el tiempo. Bien, entonces voy a pasar al tema del monitoreo y lo que llamamos el social listening, ¿no? O la escucha activa, decimos en AJ+. Y voy a compartir técnicas y herramientas. Cuando hablo de monitoreo, creo que todos lo hacemos, es ese escaneo diario o incluso más veces al día de qué está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué traen los otros medios? ¿De qué está hablando la gente en redes sociales? Eso se puede hacer manual, obviamente, pero claro, todas sabemos que nuestros timelines son burbujas en cierta medida, son los echo chambers, ¿no? Esas como, claro, la gente que seguimos, los medios que seguimos no son neutrales, seguimos personas afines, medios afines. Entonces, para romper un poco esa burbuja, hay herramientas de inteligencia artificial diseñadas para
redacciones, medios y empresas, les voy a compartir un par que a mí me parecen útiles. Esas herramientas, nosotros la usamos, sobre todo, el equipo de engagement, de audiencias, y el equipo de productores de noticias, reporteros y demás, un poco para estar como conectados con la conversación en redes sociales. El primero es Spike, se llama NewsWhip Spike. Aquí les puse la página web para que vean. Y un poco explicado, resumido, es una herramienta de monitoreo en tiempo real. Es una especie de panóptico con una interfaz muy amigable, en la que puedes ver cómo se están consumiendo historias en distintas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, medios online también, artículos online. Puede ser por idioma, o sea, ya tiene muchos filtrajes. Por ejemplo, uno que uso mucho es que las piezas que están, por ejemplo, overperforming en las últimas 3 horas, pero que contengan video, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puedes ver la curva de viralidad de los contenidos. Y ayuda mucho a entender el lado conversacional de la información, porque entonces te puedes meter al link original y ver qué comenta la gente y esencialmente de qué está hablando y por qué está conectando con ese nervio, ¿no? Eso sí, tienes que setear muchísimo tu dashboard, tu deck, para definir los campos semánticos de tu búsqueda. Por ejemplo, yo tengo un deck enfocado a temas de sostenibilidad, otro deck enfocado a temas de feminismo, en fin, se puede especializar bastante. Y traigo un videíto que es el video de Spike, un poco para que visualicen la interfaz. Me parece valioso. Lo voy a poner, son 2 minutitos. Está en inglés, no lo encontré en español, una disculpa. Imagine trying to guess where each one of these balls will land. But that's the game comms teams have been playing for years. In a sea of noise, they've been trying to predict which web article, online conversation, or social post could present an opportunity for their brand, and which ones could trigger a crisis. Introducing NewsWhip, the only real-time media monitoring platform that takes away all of that guesswork. NewsWhip Spike discovers emerging conversations across online publishers and social media the minute they appear, and uses public engagement data to predict which ones have the potential to impact your brand. You see, instead of reach and impressions, we measure engagement using native social media interactions, such as likes, shares, retweets, and upvotes, to name just a few. These metrics capture the impact of a story, giving you clarity on how much a story truly matters. For every news story, NewsWhip uses real-time, evolving engagement data to predict how big it will become over the next 24 hours. This means staying ahead of the curve and... No quiero poner todo el vídeo, más que nada era para que se hagan una idea de cómo se ve por dentro lo llaman NewsWhip, nosotros le llamamos Spike, creo que antes se llamaba Spike y le cambiaron, luego lo compró NewsWhip. Se parece un poco a CrowdTangle, pero es con la diferencia de que con Spike puedes ver Reddit, puedes ver varias plataformas a la vez, plataformas de redes sociales y también artículos online. La otra herramienta que usamos es Dataminer. Dataminer no tiene una interfaz tan amigable, pero también es una herramienta de monitoreo en tiempo real, basada en inteligencia artificial, que detecta las primeras señales de noticias de última hora. O sea, es muy bueno para el breaking news. Entonces, te da ventaja de ese tiempo crítico en la cobertura del breaking news. Bastantes veces te llega como las notificaciones, que las puedes setear en muchísimas plataformas, desde Slack a tu móvil, hay varias apps que se conectan. Te puede llegar incluso 15 minutos antes que la agencia, ¿no? Agencia de noticias. Y es muy eficiente en cuanto a la rapidez, pero no te cuantifica en qué volumen se está consumiendo ese contenido.
Es decir, es diferente que Spike y el NewsWhip. Y bueno, muy importante que es que siempre hay que contrastar las fuentes. Una vez te llega la notificación, realmente te tienes que meter, porque algunas veces hemos visto que las fuentes no son como las más confiables. Pero bueno, es muy útil, sobre todo si ustedes están en un medio que se enfoca en noticias breaking, donde tienen ese servicio, es muy útil. En AJ Plus no es nuestro fuerte, no somos un medio que la gente nos siga para estar en la última hora, no es nuestro foco, pero Dataminr realmente me parece una herramienta muy útil en este sentido, ¿no? Entonces, cuando hacemos el monitoreo y vemos todas estas historias en las herramientas, o incluso lo pueden hacer obviamente en sus timelines, ¿no? de Twitter o TweetDeck, con sus columnas en CrowdTangle. La pregunta que yo me hago es, esta tendencia, este trend o esta conversación o este tema que está trending ahora, ¿realmente tiene una relevancia en un contexto regional? En AJ nos enfocamos México y la región, ¿o es algo que está inflado? Porque muchas veces hay conversaciones que están como forzadas, ya sea por gobiernos o por grupos de interés, y creo que hay que como tener esa conciencia, ¿no? Esa campanilla que, por ejemplo, en México, por ejemplo, la agenda mediática está muy marcada desde hace ya años por lo que es la mañanera, que es la conferencia de prensa diaria que hace Andrés Manuel López Obrador, el presidente, donde realmente marca la agenda mediática el gobierno, y entonces las primeras horas del día vienen muy marcadas por esa agenda, ¿no? Entonces, por eso dijo, hay que tener un ojo crítico cuando hacemos ese monitoreo, de estar conscientes de que hay conversaciones infladas, hinchadas, ¿no? Ahora, una vez hemos hecho el monitoreo, viene la parte de la escucha, del social listening. Esa parte sucede en la cabeza de quien mira. No te lo va a hacer la herramienta. Y es lo que te permite perfilar los temas, el ángulo. Y ahí es donde ya te metes en las plataformas, o sea, una vez ya picaste al link original, ya te metiste y viste los comentarios y las inquietudes de la audiencia. Eso es lo que te permite identificar los temas periféricos, que pueden ser historias de largo aliento, de corto aliento, pueden ser tweets, reflexiones, ángulos para entrevistas. Eso es la escucha activa. Esto es el social listening. Lo que hablaba justamente de la web 2, de la web participativa, de no estar colocados en un pedestal marcando una agenda mediática, sino formando parte de este ecosistema. Y eso es lo que hablábamos antes de aterrizar tu ángulo, ¿no? El atentado en esta comunidad de Texas. Se trata de tener ese ojo, esa oreja, de detectar cuál es el nervio de la conversación. ¿Por qué una historia se vuelve la más comentada, la más compartida y tal? ¿Qué hace que toque ese nervio de la audiencia? Y ahí voy a citar a un compañero de AJ Plus, Alan Lorenz, que es muy bueno en detectar ese tipo de ángulos, de insights. Y él hizo este diagrama de Venn, que les comparto aquí, que él dijo, es que hay como dos esferas. Una es la información, que es como la información objetiva, que es lo que pasó. Y luego hay otra esfera, que es la roja, que es qué dice la gente, por qué lo comparte. Y en donde se solapan esas dos áreas están el insight, el nervio. No es que haya un insight, hay muchísimos insights, depende de dónde estés parado, ¿no? Pero si logras tomar un insight que de alguna forma toque ese nervio y lo desarrolles de una manera
digamos, con gracia y con gusto, es cuando una historia se vuelve realmente muy viral y funciona muy bien, porque tocaste un insight. Por ejemplo, una de las cosas que Alan detectó cuando preparaba su historia para el Día de la Escritora, él detectó en una serie de comentarios, de posts de los años anteriores y de escritoras, de foros de escritoras y demás, que en realidad los hombres no leen autoras mujeres. No es que no lean, es que el porcentaje de lectores hombres que leen a escritoras mujeres es mucho más bajo que el de las lectoras mujeres que leen a autores hombres. Entonces, ese era como su insight, ¿no? Y hizo una pieza basada justamente en ese ángulo, y es una pieza, digamos, que proviene de ese monitoreo y de ese social listening. Aquí la comparto. La pieza que resultó fue esta. ¿Cuál fue la última escritora que leíste? Las mujeres tienen menor participación en concursos literarios y son mucho menos leídas por hombres. Escritora. No recuerdo el nombre, pero fue un escritor. Creo que nunca leí un libro de una mujer. Creo que no recuerdo cuál sea. Buena pregunta. No he prestado atención con las escritoras. Luego resultó que cuando encontró este insight, resultó que hay varios libros sobre el tema. Uno de ellos es The Authority Gap. Y de ahí, como se bajó el libro, leyó unas partes, tal, y de ahí extrajo esa cita. Si la literatura de autoras es vista como una subcategoría y no como parte de la escena principal, las escritoras ganarán menos respeto, dinero y estatus, ¿no? Y bueno, ese era el post de Instagram, era un carrusel. Y luego también hicimos unos stories para el Día de la Escritora. Básicamente buscando la participación. Y la gente pues compartía, recomendaba escritoras y demás, ¿no? No estoy diciendo de que todas las historias se tengan que buscar así, ni que esta es la única forma de hacerlo. Les estoy compartiendo técnicas donde el monitoreo y el social listening es útil para crear contenido diseñado con la audiencia en el centro. ¿Okay? Entonces aquí viene un poco el resumen. ¿Cómo identificar el insight? Después del social listening identificamos los insights. Obtenemos un muestreo, vemos qué está diciendo la gente y qué le responde, cuál es el debate, entendemos por qué lo comparte, por qué forma parte de esta conversación, y vamos a buscar una sensación, risa, enojo, o incluso podemos conceptualizar algo o simplemente observar esa opinión como tal. Y ahí vienen un poco mis tips, ¿no? No sé si de esta parte del monitoreo y el social listening quieren compartir o preguntar alguna cosa. Ahí termina esta sección. Sí, Alba, nos preguntaban si Newswhip es gratuita, qué opciones hay, otras distintas, si se puede compartir el video. Vuelvo a mencionar que tanto la presentación como la clase va a estar subida al sitio de ADEPA y ahí la van a poder encontrar. Y después también preguntan qué pasa si soy un medio pequeño y emprendedor y mis historias o investigaciones no van con el día a día, me puedo ayudar de todas formas de estas herramientas. También pregunta, en el ejemplo el dato de información es que las autoras son menos leídas, pero las audiencias venían hablando del tema de libros o de literatura. Bueno, vos mencionaste ahí que les había hecho para el día de la escritora, correcto, ¿verdad? Justamente, o sea, este era un contenido planeado, o sea, sabíamos que llegaba el Día de la Escritora y un poco el planteamiento es el Día de la Escritora, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido hay una previsión y una antelación. Sobre si son gratuitas o no estas herramientas, no, son herramientas de pago. Y
yo diría que son herramientas que si su medio se las puede permitir, están muy buenas, pero la verdad es que tampoco son imprescindibles. Es decir, se puede hacer monitoreo manualmente sin estas herramientas y se puede hacer social listening, por supuesto, sin estas herramientas. Entonces, no son imprescindibles, son una ayuda para ampliar y filtrar un volumen de contenido que cada vez es más abrumador, ¿no? Pero no son imprescindibles. Ok, nos queda media hora para todo lo que sigue, que también es un montón, las técnicas para voy que al vayan. grano. Así que sí, sí, me parece mejor si podemos seguir. Sí. Me pidieron explícitamente que hablara de cómo optimizar el guión para monetización. Y ahí voy a ser muy sincera, y es que en AJ Plus no monetizamos, con lo cual no soy ninguna experta sobre el tema. Pero sí sé cómo funcionan los anuncios in-stream de Facebook y también de otras plataformas, pero me voy a centrar en Facebook porque es la que, yo diría, la más popular y la que más usan medios. Entonces, hay varios tipos de anuncios in-stream, antes del video, después del video y anuncios con fotos, ¿no? Entonces, lo importante para mí en cuanto al guión, para poder monetizar, primero que tienen que ser vídeos de duración mínima de 1 minuto, con lo cual si se concentran en contenido corto de menos de 1 minuto, ni modo. O sea, yo diría que estamos hablando de, para monetizar, priorizar contenido original de calidad. Y ahí les diría que el tema para que se optimice automáticamente en Facebook es poner pausas naturales de 1 o 2 segundos después del primer minuto. ¿Qué son pausas naturales? Normalmente empezamos los vídeos muy dinámicos en Facebook y en todas las redes sociales con los mejores visuales para enganchar, ¿no? Y tienen un ritmo trepidante y hay texto o hay audio con entrevistas, hay gente moviéndose, Pero si después del minuto ponemos una pausa, y cuando digo pausa me refiero a un momento como más observacional, donde quizás hay un plano general, donde podemos ver en qué lugar estamos. Estoy hablando de una pausa de segundos, ni siquiera, o sea, llega a 10 segundos, son de 3 segundos, ¿no? Ahí el algoritmo de Facebook detecta automáticamente dónde meter el anuncio. La otra técnica, y eso les va a facilitar mucho porque lo que permite es que no lo tengas que hacer manualmente y optimiza todo el proceso. La otra cosa es el tema ese de las anticipaciones. ¿A qué me refiero con las anticipaciones? En los guiones, cuando hablamos de generalmente los vídeos más largos, hay varios temas, hay varias secciones en el guión. Una técnica muy socorrida, y si se fijan los youtubers la usan todo el tiempo, los presentadores youtubers, es de, bueno, este tema les voy a hablar de, no sé, regreso a Putin, ¿no? Del ascenso de Putin en el KGB y cómo llegó a la presidencia, no sé qué, y luego meten como un chisme. Lo del KGB es muy fuerte, pero lo voy a dejar, luego les cuento. Pero ya te ha anticipado, ya te ha hecho una especie de teaser de que te va a contar como un chisme de su tiempo en el KGB. Entonces tú ya estás esperando o ya tienes un motivo para quedarte para ver lo del KGB. Es ese típico recurso de los guiones de les voy a hablar de tal cosa, pero antes déjenme explicarles la otra cosa, ¿no? Y es en ese dispositivo narrativo que generamos expectativas sobre el final. Y tenemos más probabilidades de que la audiencia se quede. Y bueno, lo de mantener el ritmo ágil y evitar las caídas de ritmo ya no es solo para monetización, es para retención, creo yo. Y con retención, pues mayor monetización pueden tener. Y aquí acabo el tema este de la monetización
Y me voy a ir al tema de los hashtags y la metadata. Porque al final los hashtags tienen mucho que ver con la metadata. ¿Cuántos? Quisiera ver que me pusieran en el chat. En Instagram, en específico, como cuántos hashtags le meten a un post. Deme un número, más o menos. Acá están 7. poniendo 5, 7, 20. 20, no más de 3, 5 a 6, 3 a 5, 3. Ese que va ganando el 5 como promedio, ¿no? 6, 3 y una arroba. Instagram Creators, que es la autoridad del tema, recomienda usar de 3 a 5 hashtags. ¿Por qué? Porque lo que recomienda es usar los que realmente sean relevantes. 3 y 5, no más. Yo reconozco que al principio nosotras metíamos muchísimos más y con el tiempo hemos hecho un ejercicio de depuración y de realmente entender qué hashtags pongo y por qué. Antes de, voy a hacer la técnica del anticipo, antes de hablar de qué hashtags y por qué, avisar de que es importante, porque en periodismo tratamos temas muy duros y a veces pues como que no nos damos cuenta que si metemos un hashtag tipo ansiedad, un tipo depresión, puede ser riguroso con lo que es el contenido del post, pero no estamos entendiendo cómo funciona esta plataforma en particular. Y es que los hashtags funcionan en realidad, o sea, hay mucha parte de la audiencia en Instagram que sigue hashtags y que en realidad los hashtags son comunidades dentro de la plataforma interesadas en cierto tema. Entonces, sería raro, ¿no? Una comunidad tipo alrededor de la depresión que quiera ver contenidos depresivos. Es más, por las políticas incluso dentro de Instagram y también por la conciencia creciente sobre el tema de salud mental y cómo afecta la plataforma a nuestra salud emocional. Instagram no es que prohíba estos hashtags, pero realmente te los esconde de alguna forma. Entonces, mejor evitar esos hashtags, no el tema en sí, sino al menos taguearlos así. Entonces, sobre cómo usar los hashtags. A mí me parece relevante entender que hay como 3 tipos. Los de frecuencia baja, los de frecuencia media y los de alta. Y ahí les pongo la cuantificación de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos cuando ponemos hashtags en uno de nuestros contenidos? Es conectar con comunidades, con, digamos, segmentos de audiencia a las que no estamos llegando normalmente, que no son nuestros seguidores. En cierto modo estamos intentando amplificar nuestro reach y aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Posicionarse dentro de los top posts que hace la plataforma. Si el hashtag tiene una frecuencia alta, es decir, más de 100.000, va a ser muy difícil, porque estamos compitiendo con muchísimas publicaciones. Y la plataforma son entre 10 y 12 posts que quedan en el top durante una semana. ¿A qué me refiero con estos números, 100.000, tal? Me refiero a cuando tú le picas al hashtag en Instagram, te abre una página y ahí ves un número. Ves el número de veces que se está usando este hashtag, ¿no? Entonces, si son como millones, es un hashtag que se usa mucho y que si tú pones este hashtag con la frecuencia muy alta, por ejemplo, hashtag racismo, es un hashtag que tiene una frecuencia muy alta. Entonces, si este contenido que tú le has puesto el hashtag racismo, no te va a servir de mucho porque difícilmente te va a posicionar en los top de publicaciones en la app. Tu publicación se va a perder en este mar de publicaciones. Entonces se recomiendan, hemos visto nosotras también, que es mucho más efectivo poner hashtags con frecuencia baja y media, combinado, baja, media. Quizás alguna vez puedes poner alta, pero no es tan efectivo como combinar baja y media.
Porque son más específicos. Por ejemplo, si tú pones hashtag antirracismo, tiene una frecuencia mucho menor, pero una comunidad mucho más fiel. O el hashtag racismo estructural. Voy a ponerlo en ejemplos. Esta publicación que hicimos, nada, es un diseño, una card, con este dato sobre cuáles son los países con el peor y el mejor balance entre trabajo y diversión. Entonces ahí si se fijan, los hashtags no son hashtag trabajo, hashtag diversión, hashtag México, hashtag Colombia, hashtag Noruega, no. Hashtag calidad de vida, descanso total. Entonces si te fijas, si picas a los hashtags y vemos la frecuencia, van a ver 49.000, 60.000, 15.000, 17.000. En nuestra experiencia esto es más efectivo que no poner hashtag trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque conectas con comunidades muchísimo más específicas, definidas, fieles, activas. ¿Ok? Y voy a meter el turbo para terminar mi presentación y así hacemos el turno de preguntas final sobre temas de derechos de autor. Siempre me dicen, hay muchas dudas del tema de derechos de autor. En realidad... Perdón, Alba, antes de pasar a derechos de autor, te quería hacer dos o tres preguntitas muy rápidas que estaban en el chat. Que vos mencionaste esto de los hashtags en Instagram y nos preguntaban qué pasa en Facebook y en Twitter. Y después hay dos preguntas más que dice, si le pones muchos hashtags, ¿no arriesgas aparte a que te hagan shadowban o que te tomen como cuenta bot? Y la otra pregunta, bueno, y me agregan LinkedIn a los hashtags recomendados, además de Twitter y Facebook. Y yo pongo hashtags en castellano e inglés, ¿es bueno eso? O sea, la combinación. Bueno, sobre esta última pregunta, claro. O sea, ¿tú crees que una audiencia en inglés va...? Porque, claro, cuando usas los hashtags, lo que estás buscando es intentar llegar a una nueva audiencia, ¿cierto? Entonces, si usas hashtags en inglés, tienes que preguntarte si una audiencia angloparlante, en principio, va a querer seguirte a tu cuenta si tú estás publicando contenidos en español. Claro, puede que sí, puede que no, dependiendo del hashtag también diría, ¿no? Por ejemplo, hashtag Met Gala, pues es un hashtag que es igual en inglés que en español, prácticamente lo van a seguir igual hispanoparlantes que angloparlantes, ¿no? Entonces la respuesta es depende, pero teniendo en cuenta eso, ¿tú crees que hay potencial en la audiencia que te quiera seguir a tu cuenta si no hablan en español? Esa es la pregunta clave. Claro. Sobre Twitter, hashtags en Twitter y demás, ahí yo diría Twitter, que... LinkedIn es que depende de cada plataforma, realmente. En Twitter lo que pasa es que o sea, las palabras que están como trendeando, o sea, ese metadata, muchas veces no es necesario poner hashtag trabajo, porque el mismo algoritmo, la misma plataforma ya te detecta la palabra igualmente. No necesitas ponerle el numeral delante. Entonces en Twitter yo diría que tienen que ser hashtags mucho más definidos por eventos en particular, sobre todo si hacen live tweeting, es muy importante. En LinkedIn, sinceramente, no tengo experiencia ahí, no podría decir. Ok, ¿y es buena manera de social listening es ir viendo los hashtags? A ver, creo que, o sea, por ejemplo, si vamos a sacar una historia sobre, no sé, sobre el tema del balance, trabajo, vida familiar, toda esa conciliación familiar, todo eso, creo que está muy bueno si se pueden tomar el tiempo de averiguar las palabras clave donde hay comunidades alrededor. Y aquí vuelvo a Instagram, porque es donde el hashtag es lo que te permite llegar a esas comunidades. Entonces, por ejemplo, identificar cuentas especializadas en este tema, ver qué hashtags usan, es una buena práctica. Es una buena manera de amplificar
la distribución de tu historia. Ok. Y dicen si es más útil usar hashtags o etiquetar personas. Bueno, si es una persona que tiene muchos followers, es muy Claro. útil etiquetar, por supuesto. Ok. Ok, y después Pablo Calvo habla sobre videos deportivos, viajes, pero no entiendo muy bien a qué se refiere, si por ahí lo menciona como, no sé. Vale. Bueno, seguimos. ¿Seguimos? Tema de derechos de autor. Todas las plataformas de redes sociales son como muy claras con eso, ¿no? De que solo puedes publicar contenido si este no vulnera los derechos de propiedad intelectual de terceros. Eso es como la base, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el User Generated Content? ¿Qué es eso? Es lo que, por ejemplo, un usuario de Twitter o de cualquier red social sube un vídeo que ha grabado él o ella. Claro, ahí hay una propiedad intelectual, sí, pero que no hay licencias y esas cosas. Ese tipo de contenido, que en AJ Plus lo usamos muchísimo, hay dos buenas prácticas. Uno es pedir permiso escrito del autor antes de publicar el contenido y siempre, siempre, siempre dar crédito, ya sea en el copy del tweet, con el usuario, con el handler, o sea, mencionando a esa persona, tanto como sobreimpreso en el vídeo el origen. Creo que eso es una práctica muy importante en redes sociales. ¿Por qué? Porque no solo es una cuestión de etiqueta y de buenas prácticas, sino que esa persona y sus seguidores y su comunidad van a, o sea, cuando se vean reconocidos en este contenido, van a replicar también tu contenido. Mientras que si se siente como un robo y así, más bien vas a perder seguidores por esta falta de ética profesional, ¿no? Me parece como muy relevante esa parte. Entonces, no hace falta quizás un contrato firmado que te den autorización, pero sí escribir a la persona en la plataforma donde has encontrado su contenido, pedirle permiso en un mensaje: hola, soy Alba de AJ Plus Español, queremos usar tu video, te vamos a dar crédito, tal, tal. Sobre todo por eventos noticiosos, ¿no? Es cuando tiene más sentido. Y entonces nada más con que esa persona responda, sí, claro, mucho gusto, tal, haces un screenshot de eso y lo pones en la carpeta de producción de la historia. Y así es como lo manejamos y así nos ha ido siempre pues bien con eso, ¿no? A veces nos ha pasado que hay gente que nos ha dado permiso de usar unas imágenes y luego resulta que el autor original no era esa persona, entonces sale el autor original muy enfadado, pero bueno, ya hay maneras luego de explicar qué pasó y la gente por lo general entiende. Ahora, claro, nos encontramos muchas veces que queremos hacer un vídeo y no tenemos acceso a las imágenes porque o bien pues el autor no nos las quiere dar o porque nos hacen pagar y no hay la plata y tal. Y entonces voy a compartirles de nuevo los recursos y las herramientas útiles de imágenes de dominio público que pueden usar sin pagar nada. El Search Creative Commons, o el buscador de Creative Commons, es muy útil, nosotros lo usamos todo el tiempo. Ahí pones en el buscador y te busca, por ejemplo, en Pixabay, en Flickr, en Google a la vez. Todos estos lugares, en Google Images, en SoundCloud, si buscas, ¿no? O en YouTube. Y te busca todos esos vídeos que están marcados como Creative Commons, con la licencia de Creative Commons, y que te puede dar permiso para usar en un medio, aunque sea, incluso hay algunos con fines comerciales. Muy útil. Es importante que una vez encuentren el contenido, chequen de nuevo en el contenido cómo está el tema del Creative Commons, porque a veces puede haber confusiones, pero por lo general funciona muy bien. La otra página que está súper bien es el Internet Archive. En esa sí es una maravilla, encuentran archivos de todas las épocas, de televisiones de todo el mundo,
y todos tienen Creative Commons. Pixabay igual, son gente que sube imágenes y que te da licencia para usar. Y eso es una buena manera de asegurarte de que no estás usando imágenes que en realidad es propiedad de terceros. Y aquí termina mi presentación formato express. Muchas gracias por toda la atención y Inés, te paso el micro. Sí, Alba. A ver, me pongo la pantalla. Para terminar con el tema de los derechos, acá Lucas nos dice que lamentablemente en medios regionales, por lo menos en Entre Ríos, que es de Argentina, es muy común que los medios usen imágenes sin poner el crédito, al punto que uno no sabe a quién preguntarle cuando quiere poner el crédito. Y una cosa que pasa también bastante común es que por ahí de repente hay gente que saca la foto de alguien que lo publicó en Twitter o en otra red social y le dice, ah, no, pero yo lo saqué de Twitter, como si eso, ¿no? Sin respetar los derechos de fotógrafo, videógrafo o agencia que lo haya publicado. Y que eso hay que dejar bien claro que no se debe hacer porque hay derechos ahí que se deben pagar. Bueno, y también ahora están todas las provincias diciendo, porque lo mismo sucede en San Luis, en Entre Ríos, digamos, están comentando. También dicen que Pixabay es genial para las imágenes ilustrativas. Bueno, y nada, yo creo que no me quedó ninguna pregunta pendiente. Me dice, ¿qué pasa si soy...? Ah, esta que había quedado pendiente era si soy un medio pequeño emprendedor y mis historias e investigaciones no van con el día a día, ¿te acuerdas? ¿La habíamos respondido? ¿Me puede ayudar de todas formas de qué formas estas herramientas? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué pasa si soy un medio muy pequeño y emprendedor y mis historias o investigaciones no van con el día a día? ¿Me puedo ayudar de todas formas de estas herramientas? Sí. A ver, yo creo que digo, está bien que tengas historias que no estén en el día a día. Lo que sí yo le pondría atención es reflexionar de cómo tus historias conectan con los trends, lo que decíamos de esas conversaciones online más duraderas, más permanentes. Y a veces no conectan de una forma obvia, porque no es que literalmente tu historia sea sobre esta conversación, sino que son más tangenciales. Yo creo que ahí hay maneras de que un editor de redes las logre como trenzar y conectar con esas conversaciones que son más permanentes. Y cuando digo conectar me refiero también a ver comunidades que ya existen en redes sociales hablando de ese tema, no necesariamente el exacto tema, pero temas que estén muy ligados, y empezar a ver cómo conectar con esas conversaciones que son permanentes, que no dependen del día a día. Y eso, sinceramente, no te lo hace una herramienta. Eso es muy manual, es un trabajo de... Es oficio. Sí. Aquí pregunta, ¿el tema de la música ambiente en eventos o conferencias que se filtran en los vivos y la plataforma te silencia, cómo evitarlo? Es decir, Pues con música libre de derechos de autor. Okay. Y eso lo encuentras también en SoundCloud, hay algunos también en Vimeo, hay librerías en YouTube también, y son justo música que Creative Commons. Ok, bueno, a ver, si te parece, Alba, le pedimos a Magalí Suárez que prenda su cámara y que comparta su presentación. Hola Maga, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estuviste viendo hasta ahora? Bien, bien, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Te Gracias sirve por... para tu medio todos estos tips que compartió Y Alba? además, exactamente, y además muchas de las cosas que Alba comentó, como desde su experiencia nos pasa a nosotros siempre, nos está pasando todo el tiempo con esto del desarrollo audiovisual, y bueno, estuvo bueno saber que algunas cosas están bastante encaminadas. Bueno, genial. Bueno, para los que por ahí entraron más tarde, Magalí Suárez es directora de contenido del diario Litoral de Santa Fe y ellos tuvieron que desarrollar una estrategia de contenido audiovisual muy, digamos, enfocarse particularmente en eso, para que entonces las historias que sacaban desde el diario, digamos, tuvieran el mismo criterio
multiplataforma para todos los medios que componen el grupo, y sobre todo para atraer las audiencias jóvenes que ya no leían el diario o que leían menos el diario. Seamos más piadosos con los jóvenes. Magalí, si querés compartir, Bueno, nosotros ahora les desaparecemos comparto. un ratito, son 10 minutos, y después ahí les pido a todos si pueden ir haciendo sus propias preguntas y respuestas. Perdón, respuestas nosotros. Preguntas para compartir y hacer el debate entre Magalí, Alba y todo el público. Bueno, ahí me ven bien, ¿ven bien la pantalla? Sí, la veo bien. Bueno, primero contarles que nosotros corremos con alguna ventaja respecto al desarrollo audiovisual, en el sentido de que nuestro grupo tiene un canal de tele, CID Litoral, y aunque parece una ventaja a simple vista, durante mucho tiempo había sido como una unidad bastante separada de lo que era el tradicional diario de papel, que es el Litoral. Hoy el grupo es un grupo multiplataforma, digamos, además de tener el tradicional diario de papel en 12 ediciones, tenemos todo un desarrollo de otros productos televisivos también, de papel, revistas, bueno, multiplataforma, como lo dije, digital. En 2020, como para contextualizar un poco, obviamente nos agarró la pandemia a todos, pero nos veníamos replanteando cómo queríamos contar nuestras historias. No solamente para nuestro público leal, porque la verdad es que tenemos un buen número de loyals, pero sino también para nuevas audiencias. Es como que eran dos vertientes que queríamos mejorar y mucho, pero a su vez eran muy diferentes. Lo que teníamos sí en claro que lo queríamos hacer de una manera distinta a lo que lo veníamos contando, o sea, más allá del típico relato de una historia en un formato digital para la web, o quizás alguna pieza por ahí media separada que hacíamos para redes sociales, veíamos como que teníamos un know-how bastante interesante, porque teníamos un montón de desarrolladores audiovisuales en nuestro canal de tele, periodistas que tenían experiencia frente a la cámara, o periodistas que se sentían incentivados a poder sumarse a ese tipo de productos, y a su vez queríamos atraer estas nuevas audiencias. La realidad es que nosotros notábamos que había como un preconcepto que sobrevolaba sobre nosotros. Nuestro diario tiene 103 años, va por 104, en donde decían, bueno, es papel, hacen algo en digital, y teníamos ese pequeño problema, o grande, que depende cómo se lo mire, de que bueno, toda la audiencia menor de 35 años es como que sobrevolaba ese fantasma de decir, bueno, solamente entran a ver cuando no hay colectivos, cuando hay un calendario de pago, cuando quieren saber algo para ayudar a un familiar más grande, o cuando por ahí se independizan y cazan algo a través de redes sociales. Entonces, bueno, todo esto, digamos, lo explotó mucho más con la pandemia, porque todo ese flujo informativo que nos traía esta nueva situación en la que estábamos viviendo, había que contarlo de manera distinta. Sabíamos que los números iban a crecer, sabíamos que las audiencias nos iban a estar buscando mucho más que antes, pero también nosotros queríamos dar ese salto de calidad y poder contar las cosas de maneras diferentes. Queríamos crecer cuantitativamente, pero también cualitativamente, no solamente para nuestra audiencia, la que ya teníamos captiva, o las nuevas, sino también como objetivo profesional interno de la redacción. Entonces, bueno, así yo lo menciono acá como un call to action. La realidad es que invertimos rápidamente un poco las estrategias, nos pusimos a pensar en la conformación de equipos específicos, que aún cuando nosotros tenemos una redacción bastante conformada y bastante establecida, era una cuestión también de poder coordinar todos estos trabajos, porque no es fácil cuando vos tenés diferentes vertientes o periodistas con diferentes aptitudes. Entonces decidimos cómo gestionar un equipo propio de audiovisual que tenía todo el know-how. La realidad es que eran la mayoría camarógrafos del canal, con alguna otra expectativa de crecimiento en sus desarrollos personales, con muchas ideas en audiovisual, que día a día trabajaban en un montón de otras cuestiones que veían el diario, que veían lo digital y que tenían mucho para decir. Luego armamos lo que nosotros denominamos el equipo OSEA. El equipo OSEA surge de un proyecto particular de una de las secretarias del diario, en donde pretendíamos dedicar este equipito, porque son unos chicos de perfiles mucho más jóvenes, que sean capaces, digamos, de apelar a sus pares a través de lenguajes un poco más modernos.
o al menos a través del lenguaje que ellos se sentían identificados por ser sub-25 la mayoría de ellos. La realidad es que nosotros teníamos que lograr que ese equipo pudiera combinar no solo el peso de la marca del litoral, sino también la posibilidad de que ellos vean que también el litoral era un lugar en donde vos también te podías encontrar como un joven sub-25, en donde hablen tu lenguaje, en donde te den las noticias de la manera que vos la querés escuchar, entendible en lo posible, y en donde bajemos problemas de la cotidianeidad que por ahí se consumen, por ejemplo, cuestiones políticas o de Estado, se puedan bajar a un lenguaje que sea como más amigable. Entonces estos equipos empezaron a trabajar de manera paralela, con muchos puntos en común, con muchas herramientas en común, no es que somos 200, más o menos serán alrededor de 15 a 20 personas, entre todos, incluyendo realizadores, los editores, los productores que también son los mismos productores de la tele, y empezamos a elaborar la estrategia. Una estrategia, intentamos, como decía Alba en algún momento, trabajar sobre estrategias para cada plataforma. En un principio la realidad es que no se pudo hacer así, sino que generábamos productos que íbamos adaptando para Instagram, para Facebook, para YouTube, inclusive para el mismo canal de televisión y la web. Pero luego, después de este recorrido, ya 2 años después, puedo decir que hoy nos damos el tiempo para poder planificar quizás la misma temática, pero de diferente manera para cada plataforma. Al principio no lo podíamos congeniar por cuestiones de tiempo, y por cuestiones de personal, y por cuestiones de que tampoco lo veíamos y que estábamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, es como decíamos, como se comentaba luego, y digamos, al principio y en la situación que tenemos hoy los medios, en especial los medios del interior, es bastante complicado. Entonces, bueno, la idea nuestra era poder salir y poder mostrar productos de calidad. Y apuntando obviamente a esas dos vertientes, a nuestra audiencia que ya nos leía, pero que por ahí estaba buscando alguna manera distinta de vernos, o que nosotros le contemos la historia, o sea, les interesaba lo que veían en el diario, pero quizás ya pecábamos de siempre lo hacíamos de la misma manera, y a estas audiencias jóvenes que tenían este fantasma sobre nuestra marca, sobre cómo nosotros contábamos la noticia, con obviamente el desafío de nuevas plataformas, Instagram y TikTok sobre todo. Van a ver un par de fotos de los chicos en producción, y este salir a la cancha y animarnos a más tenía que ver no solamente con lo que quiere ver nuestra audiencia, sino también cómo lo quería ver. Entonces, durante estos 2 años fuimos adaptando nuestras producciones, fuimos adaptando nuestras temáticas, la forma de mostrar cada pieza en cada plataforma, como les decía. Al principio, como decía Albert, nos preguntábamos, a ver, ¿esta historia la podemos hacer audiovisual? ¿La podemos contar de otra manera? ¿O simplemente es una nota para el digital firmada con 3 fotos? ¿Esta historia la podemos llevar a otro nivel con alguna realización audiovisual? ¿Podemos encontrar esos personajes, esa forma de apelar a nuestro público? Bueno, todo ese proceso lo hacemos entre todos, entre todo el equipo de producción y de contenido, en el que intervienen los periodistas que están en la coyuntura todos los días, los chicos de redes sociales, del digital, la gente de realización audiovisual, que tienen un montón de ideas de cómo mostrar, y fuimos mejorando también desde el punto de vista tecnológico, digamos. Al principio editábamos cosas con los celulares, íbamos hacia un videíto y utilizábamos una aplicación de esas gratuitas. Luego fuimos invirtiendo en paquetes, por ejemplo, más profesionales de edición, en equipos. No se crean que se invirtió un montón de dinero, sino que lo fuimos adaptando a nuestra realidad, y muchas de las cosas se siguen haciendo con celulares, se siguen haciendo algunos con cámaras en particular, pero fuimos adaptando, fuimos sumándole como aditamentos que le dieran otra forma a esos contenidos, pero por sobre todas las cosas queríamos mostrar, sin importar la herramienta con la que la hagamos, si es un iPhone, un Android común, o un micrófono colgando un celular, o una cámara profesional, queríamos mostrar la calidad de los contenidos, que es un poco parte de nuestra marca, digamos. Entonces, bueno, ahora les quiero mostrar algunas producciones que empezamos a hacer
como para que vean, sobre todo uno de nuestros objetivos con el equipo SEA, que son estas primeras 3, que les voy a mostrar solamente unos segundos, fue el desarrollo de piezas para TikTok. Nosotros, si bien es una plataforma que es muy nueva para los medios y como que muchos no saben bien para dónde seguir el ritmo y está todo el tiempo cambiando, y para los medios en general y sobre todo para medios del interior como nosotros es difícil por ahí cruzar esa barrera de informalidad, de despojo que tiene la red o de decir lo que querramos. Es una red que nosotros apostamos a que podemos crecer y que podemos contar historias por ahí a nuestra manera. La lógica cambia todo el tiempo, lo cual no nos podemos nunca al día, pero bueno, fuimos probando con ideas y con efectos, por ejemplo. Esta la realizamos ahora para el censo. Este censo representa un gran salto para la humanidad y un pequeño paso para el hombre, mujer, trans o como te definas. Básicamente porque es un censo inclusivo, o al menos mucho más que los anteriores. Hablamos de la posibilidad de la autopercepción, un derecho que antes no existía y ahora brinda la posibilidad de definir los sentimientos, las emociones o la situación sentimental. Luego, por ejemplo, esta se realizó para la primera... Ya se viene el 21 de septiembre, el día de la primavera y el día del estudiante. Un día ideal para pasarlo con amigos, de fiesta y olvidarse de todos los problemas. Pero, obviamente este año vivimos una historia totalmente distinta. Y ese día primaveral ya prácticamente parece una fantasía. Como esto. Esta era la primera primavera en pandemia, por eso nos pareció hacer un TikTok para contar un poco cómo se vivía. Y después apelamos a noticias de coyuntura, digamos, no solamente de realizaciones. La revolución de los carpinchos estalló en Nordelta. Este animal es el roedor más grande del mundo y aunque es herbívoro, puede medir hasta 130 centímetros y pesar 60 kilos. Bueno, en este caso son TikToks que también se trasladaron a Instagram y son de temas de coyuntura, en donde los chicos intentan, digamos, en el lenguaje más coloquial y más amable y más contracturado, contar cuestiones informativas de la diaria, y que ya se viene el tan bueno que los jóvenes se interesen, digamos. La revolución de los... Y bueno, y no solamente apelábamos a estas cuestiones de coyuntura, sino también, como les decía, queríamos mostrar calidad. Y bueno, acá en Santa Fe, si hay algo que es bastante importante y que atrae mucho a la audiencia y que nosotros en general tenemos buen engagement y un público bastante leal a esto, es toda la parte deportiva, pero también toda la parte de historias. A ver, nosotros tenemos 103 años y tenemos una gran cantidad de información y de archivo. Y hace también 2 años, más o menos 2 años y medio, empezamos a explotar ese archivo a través de historias. Al principio solo tomando las capturas de los diarios de 1918, 1919, 1930, con pequeñas historias. Hoy la verdad que tenemos armado todo un bloque que se llama Memorias de Santa Fe, en donde se cuentan anécdotas, cuestiones insólitas, o un montón de cuestiones curiosas de otra época, y que apelan a las emociones. Hoy estamos en esta etapa de decir, bueno, la gente ya tiene muchas malas noticias, la gente va a leer lo que necesita saber para su vida diaria en el portal, entonces apelemos a las emociones en nuestras otras plataformas. Entonces empezamos a contar historias más cortas, con videos más cortos, que apelen a las emociones, que te traigan recuerdos y que llamen a un call to action a la audiencia, digamos. Al principio solo nos habíamos quedado con esto de mostrar cosas y de contar la historia, en donde solo hablaba el periodista o el protagonista de esa historia, y hoy estamos contando historias que el público pueda participar, que pueda contar su propia experiencia, que nos pueda decir, sí, yo me acuerdo de eso, estuve ahí, lo usé, no lo usé, me acuerdo cuando era chica, cuando mis viejos me llevaban. Hoy estamos en ese nivel de, obviamente, sostener la calidad que queremos de nuestros videos, pero también hacer partícipe ya a la audiencia de esas historias, y a partir de ahí empezamos a encontrar historias dentro de la propia participación de la audiencia. Hoy creo que Alba preguntaba qué es más importante. La realidad es que para nosotros lo más importante es el engagement, el tiempo de lectura. Yo después les voy a compartir al cierre unos números, pero bueno, apelar a las emociones a nosotros hoy es como nuestra clave para el desarrollo de estos videos. Acá les muestro uno. Hicimos para la del debut de Colón en la Copa de Libertadores, que es uno de los clubes.
igual también hicimos para Unión, por la duda, que es el otro club. Y esta es una microhistoria que surge de las memorias de Santa Fe, en donde apelamos al recuerdo de una franja etaria no tan joven, pero de esa que participa y pudimos sacar muchas historias. De hecho, esta historia fue en dos partes. La primera es esta, en donde contamos la historia y la trajimos de nuevo. Y ahora dejamos pendiente, que va a salir la semana que viene, el desenlace de esta historia. Como que nos vendimos, contamos una parte y ahora la segunda parte sale la semana que viene. Estos videos, que en general se realizan en una semana laboral normal, dentro del turno del personal, y que siempre los planificamos para tener sobre todo fines de semana o días que sabemos que la coyuntura por ahí baja un poco el nivel, nos trae un montón de información de las audiencias, nos acerca a nuestras audiencias, podemos escuchar lo que ellos quieren decir, que desahoguen, que cuenten sus emociones, y obviamente como marca nos acerca al público. Y por último, solamente se los muestro, pero después los pueden ver en YouTube. Como vimos que podíamos y nos gustaba, empezamos a realizar productos un poco más elaborados, que esto ya es para YouTube, en donde no solamente mostrábamos la calidad de realización audiovisual, sino también nuestra capacidad de producción de contenidos, de poder investigar, de poder ir, de trasladarnos, de recorrer la provincia. Este es un tráiler de un desarrollo transmedia que hicimos sobre los 100 años de Ariel Ramírez, que es santafesino, nacido acá en nuestra ciudad, que bueno, hoy va a estar entrando, compitiendo en varios premios, y que fue reconocido por la legislatura, por el gobierno provincial, por los consejos municipales de toda nuestra provincia. Fue pensado específicamente para ser un producto transmedia. Y bueno, obviamente es parte de esto, decir, de habernos animado a hacer cosas más allá de lo micro para las redes sociales, que hoy igualmente es lo más importante. No solamente contamos historias locales, sino también interprovinciales, por eso tenemos, bueno, ya en Entre Ríos y Córdoba. La bajante del río, además de la pandemia, fue lo más grave de nuestra provincia de los últimos 100 años. Y luego están estas historias que son microhistorias. Este video, se los quiero mostrar en particular, que después lo pueden ver en YouTube. Este video tuvo 1.800.000 reproducciones en 2020. Fue el video más visto del año de nuestra plataforma. Y fue la historia simplemente de un chico que durante la pandemia decidió cortarle el pelo a sus vecinos, porque como les estudiaba, pero quería ayudar a su familia económicamente y a sus vecinos que no tenían la posibilidad de tener una peluquería o barbería cerca, él en pandemia se capacitó. Fue el video más visto de 2020. Bueno, finalmente, y para terminar, les cuento un poco, ahí van a estar viendo los números, algunos números de este año, de abril más que nada. La verdad que nuestro crecimiento en desarrollo audiovisual fue lo más importante de estos últimos 2 años para nosotros, no solo por lo que implicó profesionalmente, sino también en números de visualizaciones, no solo en las plataformas de redes sociales, sino también en la plataforma digital. Los tiempos de engagement crecieron un 50%, los tiempos de lectura, las reproducciones de los videos, nos han premiado por muchos de ellos. La verdad es que fue una apuesta a la cual le dedicamos mucho tiempo, le seguimos dedicando mucho tiempo y la seguimos adaptando a los cambios que se vienen dando en todas las plataformas. Parece mucho, pero bueno, nosotros lo hemos metido en nuestra rutina de trabajo de generación de contenidos diarios y bueno, lo hemos podido, creemos que lo estamos logrando. Obviamente nunca es suficiente. Y respecto a las plataformas, en particular redes sociales, lo último que me gustaría mencionar es que fuimos descubriendo otras alternativas más allá de los Reels, los IGTV y los videos. También empezamos a desarrollar muchos vivos de los periodistas mismos. Tenemos, por ejemplo, un vivo diario todos los días, en donde la gente se encuentra, ya lo toma como una rutina que ese vivo está. Tenemos, por ejemplo, desarrollos de productos 360 que incluyen las redes sociales, que antes eran solo para el papel, o por ahí un resumen de un newsletter.
lo pudimos convertir en multiplataforma, teniendo esta como libertad sobre las redes sociales y también la posibilidad de hacerlo. Y bueno, y eso también nos ha permitido crecer bastante en lo que es engagement y tiempo de lectura. La verdad es que también crecimos mucho en seguidores, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter, y ni hablar en los números del digital, y bueno, y en TikTok es como que estamos empezando a ponerlo como un objetivo. Nos cuesta la realidad porque es difícil, es una plataforma difícil, y bueno, el equipo joven es como el que está llevando todas estas historias adelante, y uno lo que hace es acompañarlo como para encontrar la vuelta, pero bueno, es una cuestión de animarse. Gracias, Maga. Si querés dejar de compartir la pantalla, así también puede entrar Alba. La verdad que felicitaciones por todo el laburo que hicieron. Acá tenemos una pregunta en la pantalla, en el chat para vos, que habla sobre cómo lograron en la diaria conformar esa mesa de equipo de producción en concreto y cómo resultó convencer al periodista de diario más tradicional a la necesidad de este trabajo. Bueno, ahí van, perdón, podés compartir tu caso concreto y también Alba puede, si querés, sintetizar un poco cómo lo organizan ustedes. Bueno, nosotros la realidad es que también surgió un poco del propio equipo periodístico, digamos. Lo pudimos incorporar en la rutina diaria. Nosotros tenemos los mismos editores del papel y del digital, son los mismos que editan y curan estos contenidos, no es gente distinta o un subgrupo o otra. Lo que hicimos es coordinarlo. Nosotros venimos la empresa en general en una transformación cultural bastante importante que encaramos en 2016. No fue para nada fácil, pero lo incorporamos en la rutina de generación de contenidos. Lo que hacemos es planificar, trabajar con tiempo, reunirnos todas las partes, hacemos reuniones semanales, o cuando surgen temáticas importantes o tenemos fechas en particular, como por ejemplo nosotros ahora, el 4 de junio, por dar un ejemplo, tenemos el aniversario del campeonato de fútbol de uno de los equipos, y lo venimos trabajando porque había que desarrollar piezas audiovisuales porque comercial los iba a vender, digamos. Es como que lo venimos trabajando dentro de la rutina diaria con los mismos editores de Estructuraron rutinas de trabajo, básicamente involucraron a todos. Involucramos a todos, cambiamos procesos, los aceitamos, en algunos casos falla, en otros no, en algunas no sale bien. Mandaron a hacer las capacitaciones de ADEPA también para que se pueda estar al día, están innovados. Exactamente, nos capacitamos al grupo, los que no pueden ir después se enteran, bajamos las capacitaciones. Trabajamos muchos con los que están en la calle, que son ellos los que, mira esta toma, aquella, el sonido, hay que invertir en un micrófono un poquito más caro porque el de 10 pesos no anda. Bueno, nada, así. Y para los periodistas más tradicionales costó, no es una obligación sumarse claramente, no todos tienen el perfil para hacerlo, o todos no se animan, pero sí logramos que, aun cuando no les guste verse en cámara, no les guste pararse adelante o participar en la realización en sí, aportan ideas. Eso es piola, eso es bueno. Porque no dejan de tener su oficio como periodistas. Y eso que es un poco lo que hablaba Alba también cuando le preguntaban si era intuición, ensayo o error. Yo creo que ahí es oficio y poder ver las historias y poder compartirlas. Exactamente. A ver, el equipo joven tiene una editora responsable, no es que los chicos vienen y hacen cualquier cosa, y es un equipo consolidado que también tiene otras tareas, que está en la diaria, que está en la coyuntura, digamos, que se capacita junto a los periodistas de más oficio, de más años. Claro. Lo que hacemos es intentar ubicar a las personas en el perfil que les sirva a cada uno. Algunos son productores, otros son realizadores, y así. Gracias, Maga. Alba, ¿qué al respecto? El equipo, la coyuntura, la estructura de trabajo, ¿qué te pareció? No, me pareció impresionante y felicidades Magalí y a todo el equipo. Y yo tengo una curiosidad, bueno, los números impresionantes, me parece que exitazo, ¿no? En ese sentido, y eso está increíble. Y lo que me da curiosidad es el nombre OSEA del equipo. ¿Quiere decir algo o es, no sé, como, de dónde viene? Mira, en realidad es un poco medio gracioso porque en realidad OSEA no se escribe así. Pero el diario en su origen, o sea, el diario en un momento tenía un suplemento para jóvenes que se llamaba OSEA.
Porque Entonces, en español aquí los argentinos, los jóvenes, cuando te quieren comentar claro, algo te dicen, dice, o sea, es te como un explican, o latiguillo. sea, Ok. Bueno, No, ¿sabes en qué? España se dice también, sí. O sea que, bueno, además de que está dentro del lenguaje coloquial de los jóvenes, también hace referencia a un producto que tenía el diario hace mucho tiempo, que se lo dedicaba a los jóvenes, pero en papel. Entonces, un poco cuando surge esto que surge de un proyecto en particular de una de las secretarias que se capacitó en ADEPA a través de una maestría, ella quiso como unir las dos cosas, y bueno, obviamente caló hondo en todos, dijimos sí, metele, y bueno, nada, lo pudimos capitalizar ahí, es como que junta la historia tradicional del litoral con con la nueva generación, digamos. A ver, necesitamos ir cerrando. Yo quiero, en primer lugar, saber si quedó algo pendiente, Alba, para mencionar. Acá hay un montón de felicitaciones, excelente trabajo por lo del litoral, muy buen trabajo, muy útil todas bueno, compartir, además que es referencia para aplicar en los diarios locales. Gracias, Alba. Bueno, muy buenas las clases. Yo quiero, antes de irnos, está conectado Andrés, mencionar dos cosas. Si por favor todos los participantes pueden participar de una breve encuesta que vamos a hacer, que a nosotros nos sirve para seguir direccionando las capacitaciones, ayudando a toda la gente de los medios, a los periodistas. Ahí se la está poniendo clara. Y por otro lado, mientras que van respondiendo, les quiero comentar que el mes que viene, el miércoles 29 de junio, tenemos la siguiente clase. Ahora cambiamos de tema, nos vamos de los contenidos audiovisuales a todas las vías de monetización. Entre ellas también está la de contenidos audiovisuales, pero bueno, Guillermo Raballé, que es muy conocido, trabajó muchos años en Brasil para Perfil y otros medios, ahora es independiente y trabaja por lo menos como para, no sé, es asesor como de, no quiero mentir, pero deben ser 14 medios por lo menos en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Va a hablar sobre monetización de contenidos, la publicidad digital, las suscripciones, por eso, todos los tipos diferentes de vías de monetización para los medios. Vamos a tener también dos casos, uno va a ser La Voz del Interior y otro El País de Uruguay. Nada, yo no sé si Alba, ¿quieres mencionar alguna cosa más? Y Magalí, antes de irnos, que va a terminar mientras que termina la capacitación, la evaluación. No, yo no. Gracias a todas y a todos y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alba. Realmente tu experiencia es impresionante y siempre estamos felices de actualizarnos con todos los tips y las cosas que vas aprendiendo. Así que en serio, de corazón, te lo agradecemos mucho. Y muchas gracias, Maga, por compartirnos también tu experiencia. Acá todos son realmente aportes de gran valor, sobre todo son historias de personas que atrevieron a hacer cosas diferentes y rompieron la atadura del papel. Muy enriquecedor, gran clase. Muchas gracias, felicitaciones, muy útil para el camino que estamos emprendiendo todos. Este es en el caso del Eco de Tandil. Gracias, Alba y Magalí. Bueno, estamos todos muy contentos y sobre todo muy agradecidos. Así que nos veremos gracias a vos, Maga, el próximo miércoles de junio para la clase de Guillermo Raballé y cómo monetizar y ser sustentables en los medios. Gracias, Alba, nuevamente, y un abrazo y muchísimas gracias para todos.